Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Eric Uriel Osorio Isunza y hoy voy a presentar el trabajo final de álgebra lineal acerca de las transformaciones lineales. ¿Qué son las transformaciones lineales? Las transformaciones lineales, también conocidas como aplicaciones lineales o funciones lineales, son funciones comprendidas entre dos espacios vectoriales. Conocer y entender el concepto del vector será vital para analizar la función de las transformaciones lineales en el álgebra lineal. Las transformaciones lineales son una parte de las matemáticas aplicable en el mundo cotidiano. Se trata de un conjunto de reglas y relaciones que sirven para cambiar el tamaño o la dirección de un vector que está dentro de un espacio vectorial. Esta parte del álgebra lineal es compleja y es mejor definir cada uno de los conceptos primero. Los vectores en álgebra lineal son expresiones geométricas. Un vector es un punto que parte en forma de línea hacia una dirección. Lo podrías imaginar como una flecha. Va de un punto fijo hasta un extremo. Un escalar son los elementos de un cuerpo. Normalmente se definen con números. Un espacio vectorial es el conjunto de vectores v más u, un conjunto de escalares y dos operaciones. Sus elementos se pueden sumar y multiplicar por escalares mediante funciones, mientras conservan esa estructura. Estas funciones se llaman también transformaciones lineales. ¿Para qué se usan y qué tipo de problemas resuelven? Las transformaciones lineales son algunas de las funciones más importantes, ya que éstas interactúan e intervienen en muchas situaciones matemáticas. Por ejemplo, en álgebra normalmente las utilizamos para representar ecuaciones. En geometría se utilizan para configurar las transformaciones de un objeto. Y en análisis sirven para aproximar localmente funciones. Para llevar a cabo la aplicación de las transformaciones lineales debemos saber que nos sirven para modificar vectores, estrechar y agrandar formas en línea recta y que son funciones lineales, es decir, que preservan las operaciones en el espacio vectorial. Reflexión. Cuando un conjunto de puntos dados es graficado desde el espacio euclidiano de entrada a otro de manera tal que éste es isométrico al espacio euclidiano de entrada, la llamamos reflexión del conjunto de puntos dados. También se realiza con respecto a la matriz. En tal situación, la matriz de salida es llamada la matriz de reflexión. La reflexión es realizada siempre con respecto a uno de los ejes, sea el eje X o el eje Y. Esto es como producir la imagen espejo de la matriz actual. Dilatación. Al igual que en la reflexión, se pueden expandir los puntos dados en una dirección particular. La expansión se realiza habitualmente para un cierto grado. Es como realizar una operación de multiplicación de los elementos del conjunto de puntos dados con un término escalar hacia la dirección donde tiene que ser expandido. Contracción. La contracción es el procedimiento inverso de la expansión. Aquí el punto es contraído en un determinado grado hacia una dirección dada. Rotación. El término rotación tiene dos significados, pues la rotación de un objeto puede ser realizada con respecto al eje dado o al eje mismo. La rotación se realiza para un cierto grado, el cual es expresado en forma de un ángulo. Asimismo, la rotación puede realizarse en la dirección de las manecillas del reloj o inverso a las manecillas del reloj. Corte o trasquilado. Se llama transformación de trasquilado horizontal a la que deforma una figura como si su parte superior fuera empujada hacia la derecha, mientras que la base se mantiene fija. Y bien, voy a presentar entonces la figura con los puntos 9,7, 6,4, 0,4, menos 1,5, menos 1,0, menos 3, menos 2, menos 2, menos 3, menos 2, menos 2, 0,0, 1, menos 1, 1, menos 3, 3, menos 3, 2, menos 2, 2, menos 1, 5, 2, 6,1, 7,2, 7,3, 6,2, 6,3,
8,5, 11,5, que es un dinosaurio. Ahora bien, nuestro primer análisis de aplicaciones de las transformaciones lineales se va a hacer a través de la expansión de los vectores. Se llama expansión o dilatación, para lo cual tenemos este dinosaurio que hice aquí en el GeoGebra, y aquí tenemos los puntos. Como podemos ver, son 22 puntos, los cuales ya están unidos con segmentos de recta. Y bien, esto consta en que si yo quiero hacer una expansión o dilatación, por ejemplo, de factor 2, voy a aplicar una multiplicación a los vectores por el factor que yo esté eligiendo. En este caso, por ejemplo, para nuestro primer punto, que es el 9,7, que lo tenemos aquí, al hacer la multiplicación de la x y la y por 2, nos daría un vector en 18 y en 14. Por lo cual ya tengo aquí la figura ya previamente expandida, en donde aplicamos la expansión por un factor de 2. Y aquí tenemos todos los vectores resultantes al hacer esta misma expansión. La contracción no es más que ser una división respecto al factor que nosotros queramos hacer la operación. En este caso yo elegí una contracción respecto al factor 0,2, lo cual es una división de 2 de la x y la y, por lo que si tengo por ejemplo el vector que está en x igual a 9 y y igual a 7, al hacer la contracción nos da un resultado de 4,5, que es la mitad de 9, y 3,5, que es la mitad de 7. Y a continuación voy a mostrarles la imagen de cómo quedó la contracción de la figura. Como podemos ver, aquí tenemos ya los puntos con la división correspondiente. Y voy a abrir la figura original también para hacer la comparativa. Y bien, tenemos aquí la figura original, que pues se ve grande, de tamaño pues normal, con estos vectores, mientras que la figura con contracción es una figura de tamaño menor, en este caso pues a la mitad del tamaño, y se puede demostrar con los vectores que están aquí, que miden exactamente la mitad, a excepción del que está en 0,0, que pues realmente no se ha afectado por ninguna operación o ninguna transformación lineal de las que vimos a continuación. Para la parte que tiene que ver con la rotación, con la reflexión respecto al eje Y, tenemos las siguientes operaciones, que en este caso lo único que se debe hacer es poner la t de la transformación, colocar el vector y cambiar el signo que va a la x por un negativo. En este caso pues tenemos este vector que es 9,7, y al cambiarle el signo quedaría como menos 9,7. Y como por ejemplo tenemos también este caso donde pues aquí tenemos
x que es igual a menos 1 y y igual a 5, aquí también aplica el cambio, que al hacer la multiplicación de negativo por negativo se hace positivo. Quiere decir que nuestro nuevo vector, en vez de ser menos 1,5, va a ser 1,5. Y nuestra figura de reflexión respecto al eje de Y sería la siguiente. Recordamos aquí que tenemos nuestro polígono original. Y al hacer la rotación, pues nos queda el polígono simplemente pues mirando al otro lado, ¿no? Y al hacer la rotación respecto al eje de X, tenemos también las siguientes operaciones, en las cuales el procedimiento es exactamente el mismo, solo que en vez de poner el signo negativo en la X, se va a poner en la Y. Por lo que si tenemos nuestro vector, como puede ser el 6,4, al hacer negativo el punto Y, quedaría como 6, menos 4. Y pasa lo mismo como el caso anterior, de que si ya teníamos el Y negativo, sería positivo, como este que es menos 3, menos 2. Al aplicar la transformación de reflexión al eje X, el X queda igual y el Y, como ya era negativo, al aplicar la transformación se hace positivo. Y este sería la figura. Bien, esta como está respecto al eje X, lo que hace la figura es simplemente voltearse, ¿no? Voltearse o rotar 180 grados. En la parte de la rotación utilizamos la matriz que está compuesta por el coseno del ángulo menos seno del ángulo para el eje X, y para el eje Y sería seno del ángulo y coseno del ángulo. En este caso elegimos un ángulo de rotación de 45 grados, en el cual nuestra figura, al rotar sobre su propio eje, obtuvo esta inclinación respecto a la figura original. Y bien, la conclusión dice: las transformaciones lineales constituyen un pilar fundamental en el ámbito del álgebra lineal, desempeñando un papel crucial en diversas disciplinas matemáticas y aplicaciones prácticas. Estas operaciones, que preservan la estructura vectorial de los espacios, ofrecen un marco conceptual robusto para entender y analizar una amplia variedad de fenómenos en ciencia, ingeniería y computación. Al explorar las propiedades de las transformaciones lineales, se revela la importancia de la linealidad en la conservación de la información geométrica y algebraica, desde la identificación de núcleos y rangos hasta la aplicación de matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Las transformaciones lineales proporcionan herramientas poderosas para modelar y resolver problemas en contextos tan diversos como la física, la economía y la informática. Además, la noción de transformaciones lineales trasciende el ámbito académico, encontrando aplicaciones prácticas en el procesamiento de señales, la ingeniería de control, inteligencia artificial y más. Su versatilidad y capacidad para capturar la esencia de las relaciones lineales entre conjuntos hacen de las transformaciones lineales una herramienta invaluable para comprender y abordar una amplia gama de desafíos en el mundo real. En última instancia, las transformaciones lineales no solo son una pieza central en la teoría matemática, sino también una herramienta esencial para resolver problemas concretos y avanzar en nuestro entendimiento del universo cuantificable que nos rodea.
Su impacto perdura en la intersección entre la abstracción teórica y la aplicación práctica, destacando su relevancia continua en la resolución de problemas y la expansión del conocimiento matemático y científico.